Bueno, entonces, último práctico. Integrales variables. Integrales múltiples. Bien, lo que hemos empezado en la clase pasada era el teorema de cambio variable. Les intenté más o menos comenzar porque es importante. Nos vamos a terminar de comenzar ahora con los ejercicios. ¿Sí? Y la modalidad era más o menos así. Queríamos integrar estamos en este dominio, dibujar con, si quieren, x, y. La x, esta es la y. Le estoy dibujando en R2, pero pueden pensar en Rn. ¿No? Tenemos acá un dominio U, que vamos a integrar una función arriba de ese U. Una función que va a R. El teorema de cambio de variable lo que nos permite es escribir ese dominio U en otras coordenadas, ¿no? Es decir, pensar ese dominio U como la imagen de una función que no es cualquier función, es un difeomorfismo. Eso quiere decir que es una función biyectiva diferenciable con inversa diferenciable, ¿no? Por acá. En otras coordenadas, llámenle U y B, con un difeomorfismo, es en azul. Déjame poner. ¿Sí? Entonces tenemos cambio de variable que nos decía es que integrar f en el dominio U es lo mismo, si quieren, f de x, y de x de y. Eso es lo mismo que esto. Es decir, en vez de integrar esto, vamos a integrar todo este camino, ¿no? Es decir, vamos a integrar, en vez de f compuesto g, ¿no? De v, pero tenemos una corrección de área, porque el difeomorfismo G puede modificar las áreas, es decir, eso que lo rojo, eso que va a lo verde, eso rojo puede ser muy chiquito, muy grande, entonces el área del dominio me interesa, porque estoy calculando volúmenes en definitiva, cuando calculo integrales. Entonces el área me modifica ese volumen, y esa corrección me la mide el determinante jacobiano. Entonces acá va determinante de jacobiano de G. De V. ¿Sí? ¿Sí? Ah, eso es lo que me dice el teorema de cambio de variable. Bien, ahora lo vamos a poner en práctica con los ejercicios que siguen en el 5, ¿no? Y bueno, y adelante también. Entonces, ejercicio 5. Ejercicios del 5. Vamos a arrancar con el primero, que es fácil. En el primero ya se va a ver por qué es importante el cambio de variable. Queremos integrar esta función. ¿Sí? Que es lo mismo que esto. ¿En dónde? El dominio D va a ser este. Bien, es decir, por las dudas, lo que queremos hacer es esta integral.
Bien, primera observación. Si intentamos hacer así nomás, va a estar complicado. Dos cosas están complicadas, ¿no? Uno, escribir el dominio. El dominio, se fijan, es adentro de un círculo de radio R. ¿Sí? Y el dominio de es esto. Bien, ¿y cómo tenemos que escribir el dominio para integrar? Es pintando con horizontales o verticales, no sé si recuerdan eso. Cualquiera de las dos formas es fea de escribir porque las fórmulas de la circunferencia no son líneas. Entonces, claro, vamos a ir a cambio de vamos a ir a variables que sean radios y ángulos, o sea, polares, que me va a facilitar mucho esto. ¿Por qué? Porque los círculos, estos, en las variables polares se ven como cuadrados. Entonces me va a facilitar un montón, ¿no? Pero hay otra cosa que también es complicada en esta integral, no solo escribir el dominio, sino la misma fórmula de integral. ¿Sí? Si se dan cuenta, imagínense que tienen que integrarse un x, por ejemplo, ¿no? Y a ver, díganme quién es la primitiva de esto. O sea, suerte en pila. No, no, no hay. O sea, no sé si tiene fórmula, creo que no. ¿No? Sin embargo, cuando hagamos cambios polares, vamos a poder encontrar una primitiva en esas otras coordenadas, ¿no? Bien. De hecho, no sé si recuerdan, bueno, el ejercicio 10, que no sé si vamos a llegar a hacerlo, está orientado en calcular esta integral impropia. ¿Sí? Sí, no creo que lo lleguemos a hacer hoy, pero intenten hacerlo. No es difícil, pero es interesante, ¿no? La gracia es que esta integral impropia, o sea, esto no tiene primitiva, pero esta integral la vamos a poder calcular igual, es impropia. Nosotros ya sabemos que esa integral converge cuando vimos impropias, pero nunca podemos calcular el número que converge. Bueno, con las herramientas que tenemos ahora sí vamos a poder calcular esto. Lo que es interesante es que esto es un integral de una variable, pero para calcular esa integral vamos a pasar por dos variables. Para pasar a polares, arreglar todo el problema de E a la menos r cuadrado. Y bueno, está guiado el ejercicio. Lo que voy es que integrar E a la menos r cuadrado no es fácil, ¿no? A priori. Bueno, entonces vamos a considerar el cambio, voy a poner D, cambio de coordenadas polares. R. ¿Cómo escribimos esto en polares? En términos de radios y ángulos, el radio va de 0 a R y el ángulo de 0 a 2pi. ¿Sí? Entonces, estamos acá. El radio de 0 a R, esta es la coordenada ρ, x está así, la ρ y esta es θ, y el θ va hasta 2pi. Tenemos acá un cuadradito. Y acá la función coordenadas polares. Llamo phi. Recuerden que acá tenemos la f. Entonces, en lugar de integrar esto, que es la f, vamos a integrar esto, ¿no? Que es la función compuesta. Es hacer primero phi y después f. Bien, entonces, en lugar de integrar esto, vamos a integrar esto. ¿No? Si se fijan, el dominio G a la menos 1D, que es el cuadradito a la izquierda, ya lo puedo escribir. Esto es igual a esto.
Recuerden que el que está dentro corresponde con esta. ¿Sí? Recuerden que integran de adentro para afuera. Entonces el ρ va de 0 a r. Y el θ va de 0 a 2pi. Se fijan, lo que estoy integrando es en un cuadrado. En particular, integrar un cuadrado me facilita porque puedo integrar primero la de ρ y después la θ, después la θ y después la ρ, y no me tengo que preocupar de los límites de integración, los dejo igual siempre. Bueno, ahora voy a reescribir entonces la f en coordenadas polares. Simplemente es donde está x, pongo ρ coseno de θ, donde está θ. Ah, me faltó el... Perdón. Tendrían que haber corregido ustedes acá. Acá faltó algo importante. El determinante jacobiano. Está eso de ρ de θ. Eso para esto. Ah, por las dudas, quieren la FI que no la escribí, pero ya la conocen. ¿Sí? Y de rotitas son las coordenadas polares de toda la vida. Estas. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entiende el dibujo de lo que está pasando? Ah, porque eso me importa que se entienda. Si no, lo explicamos de nuevo. Ah, a mí por lo menos me ordena pila la cabeza, o por lo menos me ordenaba pila la cabeza, hacer estos dibujitos cuando vi cambio de variable. Para saber qué está pasando y dónde está pasando. Por ejemplo, con estos dibujitos nunca se van a confundir dónde poner esto. ¿Dónde va el G a la menos 1 de D y dónde va el D? ¿No? Si hacen el dibujito, esto es lo que, esto, la F está integrando en D, F compuesto phi tiene que estar integrando en un lugar atrás. Por lo menos a mí me ayuda. Bien, ¿quién es el determinante jacobiano de phi? Es ρ. ¿No? Supongo que lo hice en el teórico, pero es muy rápido el cálculo ese. El jacobiano, si quieren lo escribo muy rápido acá. Jacobiano de phi en ρ θ es una matriz cuadrada 2 por 2. La función va de R2 en R2. El diferencial entonces es una transformación lineal de R2 en R2. Y su matriz asociada es 2 por 2. ¿No? Recuerden, siempre que hagas polares, el jacobiano queda así. Sí. O sea, las polares esta phi, el jacobiano es siempre la misma. Y la cuenta esta que voy a hacer, no la tienen que hacer más. O sea, hay ciertas coordenadas que ya acuérdense de quién es el jacobiano y punto. ¿No? En R2 son las polares las que usamos casi siempre. Las polares, el jacobiano es el radio, ¿no? O sea, ρ. Y lo que tienen que hacer para calcular el jacobiano, recuerden, es la primera entrada, es esto, le calculan el gradiente y lo enchufan acá. Pues la segunda entrada, le calculan el gradiente y lo enchufan acá. ¿Sí? Entonces, si la primera función la derivo según ρ, la calculo el primer gradiente, es coseno de θ. Si la calculo y se deriva según θ, me queda menos seno de θ ρ. Luego lo mismo con la siguiente función, derivo según ρ, me queda seno de θ. Y derivo según θ, me queda coseno de θ por ρ. ¿Sí? Ese es el jacobiano de la función. Si le calculan el determinante a eso, le va a quedar, sacando el factor común ρ, lo que queda aparte es coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1. Entonces el determinante de esto es ρ. ¿Sí? Por lo tanto, si quieren lo voy a bajar esto un poco más. Esto lo estoy diciendo. ¿No? Haciendo estas cuentas,
¿qué conseguimos ahora? Esto es igual a esto. Serie 2pi, el ángulo, el radio entre 0 y r, de f compuesto phi es f expresado en polares. Si la x la sustituyen por coseno, rho coseno tita, la y por rho seno tita, y lo que les queda acá va a ser e a la menos rho cuadrado, ¿sí? Y ahora tengo que poner el determinante jacobiano que es rho. Y ese rho es el que me ayuda. ¿Por qué me ayuda? Porque esta integral es difícil de calcular. Pero si le pongo una x acá, no. ¿Por qué? Porque todo cambio de variable. Es decir, acá. ¿Quién puedo hacer así? Y 2x es la derivada de x cuadrado. Entonces tengo un cambio de variable regalado. Haciendo un cambio de variable, la primitiva de esto es esto. Si quieren hacer el cambio de variable o si quieren verificar, deriven. Deriven esto y les va a dar esto. Entonces, esto le queda igual a esto. Ahora sí pueden calcular la primitiva, que es e a la rho cuadrado sobre 2, evaluado entre r y 0 de tita. Le queda esto. Sobre 2. Y el tita desapareció, entonces es por 2pi. Con el 2 se me va y me queda un pi. Bien, esa es mi función. Esa es mi integral entonces. Vieron que haciendo cambios polares se me simplificó la vida. No siempre se simplifica tanto. Es decir, acá se me simplificaron dos cosas. La escritura del dominio y lo que voy a integrar, la función que voy a integrar. Me ayudó en la escritura del dominio y me ayudó en lo que voy a integrar, en el integrando. Hay veces que no tengo esa suerte. Hay veces que el cambio de variable me ayuda a escribir mejor el dominio, pero la función me la complica, o a veces que me ayuda con la función, pero me complica el dominio. Y hay que ir tanteando, a veces conviene un cambio de variable, a veces otro, a veces conviene no hacer cambio de variable. Ahora iremos viendo. ¿Se entendió lo que hicimos? Unos y ceros. ¿Tienen que hacer un repaso de algo? ¿No? Digo, o sea, me pongo con las bolas con esto porque quiero que les quede grabado en la cabeza, ¿no? Es una de las cosas que hay que saber de cálculo 2, sí o sí. ¿El resto me siguió o quiere que veamos algo nuevo? ¿O seguimos de largo? ¿Sí? Bien. Bien. Vamos por el C, el 5C. En el 5C tenemos esto. La función es esta. Y D es esto. Bien. Acá la función
al parecer es fea para integrar, ya la función es fea para integrar. Por lo menos sin cambio de variable. Fíjense, solo mirando la función, cambiando a polares, esto es integrar ρ. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, ya seguro cambiar a polares me simplifica un montón la función. Me va a quedar ρ, que multiplicado por el determinante jacobiano es otro ρ. O sea, estoy integrando ρ cuadrado. Es algo súper fácil. Así integrar una raíz, integrar ρ cuadrado. Y hago cambio polares. Y después hay que integrar el resto, el dominio, hay que escribirlo en polares. Está escrito en coordenadas cartesianas, hay que ver cómo es en polares. Capaz que eso no lo hablamos bien, pero el cambio de coordenadas es literalmente escribir las cosas en nuevas coordenadas. Este dibujito de acá, donde está el cuadrado rojo y el círculo verde, ¿no? El cuadrado rojo es, entre comillas, el círculo en otras coordenadas. ¿Sí? Si lo quieren pensar de otra forma, esta es la ecuación que me define el dominio. Esto está acá. ¿Sí? Esa ecuación ahora la traducen a coordenadas polares, y de que eso lo que dice ahí es ρ cuadrado menor o igual que r cuadrado, que es lo mismo que ρ entre 0 y r. O sea, ρ entre 0 y r. Esta es amplitud. Y el ángulo, todo el ángulo que sea. Pero como queremos que sea un difeomorfismo y que sea biyectivo, solo basta 2π el ángulo. Pero el ángulo podría ir entre menos pi, por ejemplo. Mientras tenga un recorrido de 2π, no pasa nada. En definitiva, lo que les estoy diciendo es que, literal, cuando hago cambio polares, es reescribir todo en términos de radios y ángulos. Y acá voy a hacer lo mismo, y no va a ser tan difícil. Fíjense que acá me aparece un ρ cuadrado, acá me aparece un ρ cuadrado, acá ya no, y acá tampoco, ¿no? Voy a tener que lidiar con eso. Es decir, el dominio no me va a quedar tan lindo, pero tampoco tan feo. Si quieren podemos intentar dibujar quién es esto. ¿No? Lo que podemos ver que estas son dos circunferencias. Comenzamos de eso. Esto es una circunferencia y esto es lo otro. Más que para comenzarse, hacemos así. Esto de acá lo voy a reescribir así. X menos 2 al cuadrado es x al cuadrado menos 2x más 2. Ese más 2 lo hice para hacerle nada, así que se le toca restar. ¿No? Y ahora le sumo más y cuadrado menor o igual a 0. Que despejando es esto. Perdón, es x menos 1. Ahí me aparece el 2x. ¿No? Despejando esto. A lo que voy es que esta es la ecuación de la circunferencia, la radio 1, pero centrada en el punto 1, 0, en vez del 0, 0. En definitiva, mi dominio sería este. Una circunferencia centrada en el 0, 0. Así. De radio 1. ¿Tá? Y otra centrada en el 1. Y algo así. Acá está el 1. Bien. ¿Qué zona de esto lo que queremos? Es la I positiva. Es la primera condición. O sea, estamos en el lado de arriba. La I positiva es estamos en el lado de arriba. X cuadrado más Y cuadrado mayor o igual a 1 es estamos afuera de esta.
Eso es x cuadrado más y cuadrado mayor o igual a 1. Y la otra es menor o igual a 1. O sea, estoy afuera de la circunferencia de la izquierda, adentro perdón. Sí, afuera de la izquierda, adentro de la derecha, y de la y la I positiva. O sea, la zona que me interesa es esta. Esa es mi región D. ¿No? Lo que voy a hacer esto es reescribir esto en polares. ¿Sí? Otro comentario. Recuerden que cuando yo les dije que a la hora de integrar lo que hacíamos es pintar los dominios con horizontales y verticales. Bueno, esas son coordenadas cartesianas. Se puede pensar que cuando escribimos en polares, las cosas, en vez de pintarlas en verticales y horizontales, las pintamos en circunferencias y radios. ¿Sí? Por ejemplo, esta circunferencia verde, en coordenadas cartesianas, la pintaríamos con horizontales y verticales, pero cuando pasamos a polares, la estamos pintando, o bien, depende de qué fije primero, si fijo un ángulo o fijo un radio. Si fijo un radio y muevo el ángulo, son circunferencias así. Lo estoy pintando así, el dominio. Y si fijo un ángulo y muevo radios, son rayitos. ¿No? Entonces, en definitiva, pueden pensar también que el cambio de coordenadas polares, en este caso, me permite pintar el dibujo a la hora de integrar de formas distintas. ¿A qué voy con eso? A que cuando pasemos este dibujito a polares, ¿no? Vamos a bien o fijar radios y mover ángulos, o fijar ángulos y mover radios. Otro comentario: las coordenadas polares se pueden centrar en otros lugares. ¿A qué voy? Podemos tener unas coordenadas polares que dan esto. En vez de centrados en el 0, que lo hagan acá. Simplemente es correr mis coordenadas uno para la derecha. En este caso no lo vamos a hacer porque no nos va a servir, ¿no? Pero se podría hacer. De hecho, a mí de las primeras cosas que se me ocurrió hacer es esto, pero me quedan las cuentas mejor si no lo hago. ¿Sí? ¿Se entendió eso último que dije? Por ejemplo, las polares son estas. ¿Sí? Estas de acá son las polares, coordenadas polares. ¿Sí? Si yo a eso le sumo 1, 0, son las coordenadas polares centradas en el 1, 0, en vez de en el 0, 0. Simplemente eso. En definitiva, las coordenadas polares, esto de acá es como sumar un 1 acá, ¿no? Es lo mismo. Las coordenadas polares las puedo centrar donde yo quiera. Y se pueden modificar, se pueden hacer coordenadas, digamos, ¿cómo le diría? Elípticas, ¿sí? Que es, en vez de hacer circunferencias, que te queden como elipses. Simplemente es estirar un poquito la coordenada X o la Y, poner una constante acá, o acá. Ahora capaz que un ratito lo hacemos. Pero bien, volviendo al ejercicio este, ahora lo que vamos a hacer es reescribir este dominio con las coordenadas polares. Vamos a usar las polares clásicas. ¿Sí? Entonces, reescribimos en coordenadas polares. Que lo que estamos haciendo realmente es escribir G a la menos 1D, o Phi a la menos 1D. En un formato que nos permita calcular integrales iteradas. Donde phi son las coordenadas polares. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Es traducir literalmente cada una de las condiciones que me define a D a las mismas coordenadas. Entonces G a la menos 1 de D, si quieren,
Perdón, phi a la menos 1 de. Esto es de polares. ¿Ah? Que serían los rho tales que, primera condición, 0 menor o igual a i, lo voy a reescribir en polares. ¿Quién es i para polares? Por las dudas le escribo acá los polares de nuevo. ¿Ah? Esta es la x. Esta es la y. Los polares, entonces esto es, la y es rho seno de tita, entonces me queda rho seno de tita menor o igual, mayor o igual a 0. Esa es la primera condición. Segunda condición se traduce a rho cuadrado mayor o igual a 1. Tercera condición, rho cuadrado menos 2 rho coseno de tita menor o igual a 0. ¿Sí? Ese es el lugar donde voy a integrar. Lo que ahora lo quiero escribir en un formato en el que yo pueda integrar. ¿Cómo era ese formato? Recuerden, en este caso sería, por ejemplo, rho entre dos constantes, constante 1, constante 2, y tita entre dos funciones que dependan de rho. ¿Sí? A de rho y b de rho. O al revés. Quiero algo de ese estilo. ¿No? Me puedo apoyar mucho en el dibujo para estimar si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Si bien no lo necesito, me ayuda un montón. Por ejemplo, sé que el ángulo no va a recorrer todo. El ángulo va a arrancar en 0 si quieren. Va a arrancar acá. Es el ángulo 0 y va a terminar en este ángulo. Tendrás a saber quién es. Se puede calcular. ¿Sí? Y el radio también sé que no va a ser todos los radios posibles. O sea, va a ser un radio mayor que 1 porque está fuera de circunferencia de centro de 0 y radio 1. Va a ser siempre menor que 2, ¿no? Pero no siempre va de 1 a 2. Acá sí, el radio va de 1 a 2. Acá el radio va de 1 a algo que no sé qué es. ¿No? Acá el radio es 1 solo. Estos son los radios. ¿No? Entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente escribir esto un poquito mejor. Pero ya está casi esto. Bien. El rho cuadrado mayor o igual a 1 es rho entre 0 y 1. O si quieren, el cuadrado se lo puedo sacar. Rho siempre es positivo porque es un radio. ¿Sí? Entonces, esta yo la dejo acá. Rho entre 0 y 1. Si quieren rho mayor, lo dejo igual, por ahora. ¿Sí? Y después tengo esta otra condición que las voy a juntar. ¿No? Por un lado, bueno, la junto después. Por un lado tengo esto. Y por otro lado, la otra la voy a escribir así. ¿Sí? ¿Está? ¿Se entendió lo que hice? Dividí por rho. Acá. Dividí por rho. Y despejé. Hice eso más. ¿Para qué hago esto? Ahora voy a hacer lo siguiente. ¿No? La primera condición la voy a dejar igual. Rho mayor o igual a 1. Segunda condición, rho por seno de tita mayor o igual a 0. Si se fijan, para los tita que tenemos nosotros, que vamos a usar, ahora hay que ver bien eso, esa condición se va a cumplir trivialmente. Porque rho es positivo, y para los ángulos que vamos a manejar, el seno de tita es positivo. Los ángulos van a estar en este cuadrante, si quieren.
Con eso ya me alcanza para que el seno de θ sea mayor que 0. Mayor o igual a 0. Entonces, juntando la primera condición y la última condición, sería algo así. Rho está más grande que 1 y más chico que 2 coseno de θ. Entonces me quedaría algo así. Lo que ahora que decir, lo que no había dicho, o sea, había dicho que no escribí, es la variación del ángulo θ. ¿Θ entre dónde y dónde está? Fíjense que ahora tengo definido ρ entre un número y algo que depende de θ. Solo me falta calcular cuál es la amplitud máxima de θ para este ejemplo. ¿Cómo lo calculo eso? Bueno, puedo apoyarme en el dibujo, encontrar este punto, y calcular el ángulo, o puedo ir a las cuentas. O sea, las cuentas en realidad me lo están diciendo, ¿no? Yo iría al dibujo de una, pero no se necesita, ¿no? O sea, con las cuentas lo tienen escondido, pero está. ¿Cuál es el θ tal que pasa eso? Bueno, es el θ tal que este número es igual a este número. Es cuando el ρ no varía entre el mismo número. Es decir, cuando el ρ es un punto. Acá ρ varía entre este y este. Acá ρ varía entre este y este. Cuando ρ no varía, cuando es un puntito, cuando estos dos límites son el mismo punto, ese es el ángulo que me delimita hasta dónde va θ. ¿Sí? Y se puede ver que eso es pi sobre 3. Es decir, θ, el ángulo va de 0 a pi sobre 3. ¿Por qué? Porque pi sobre 3 es el ángulo tal que 2 coseno de θ es igual a 1. O es el ángulo tal que coseno de θ es igual a 1/2. ¿Sí? Es decir, este ángulo de acá es pi sobre 3. Una vez que tengo eso, lo entendí. Ojo, o sea, si querían no ir por las cuentas y apoyarse en el dibujo, ¿no? Este punto de acá lo hallan. Es la intersección de estas dos ecuaciones. De esta y esta. Con igual, ¿no? Intersectan eso, hallan el punto, una vez que tienen el punto, calculan el ángulo. Igual, por simetría, saben que es un ángulo tal que su coseno, que es la proyección en fx, es igual a este número, que es un medio, obviamente por simetría. El piso de 3 es claro. Es decir, nuestro objetivo es ahora escribir el dominio D en polares. Y eso ya está hecho. En el primer renglón lo hicimos. ¿No? Ahí está escrito en polares. No aparece ni la X ni la Y en ningún lugar. ¿No? Pero ahora el siguiente paso es escribirlo en el formato en el que sabemos integrar, que es una variable entre dos constantes y la otra variable entre dos funciones. ¿No? ¿Cuál vamos a fijar o cuál vamos a dejar entre funciones? Ahí no lo sabemos. Pero lo que empezamos a hacer es manipular un poquito las condiciones para escribirlas de forma más cómoda. ¿Sí? ¿Qué tenemos que buscar? Entonces, si quieren apoyarse en el dibujo, ¿no? Una opción que la que vamos a usar es decir cuál es el rango de amplitud máximo del ángulo, o sea, el ángulo, es decir, de dónde va, y en función del ángulo decir a dónde va el radio. Podríamos haber intentado hecho al revés. Fijar el radio va entre, el rango máximo del radio es entre 1 y 2, que se da acá, es entre 1 y 2, y en función del radio, eligiendo un radio de dónde va el ángulo. Pero eso es más complicado. ¿Sí? En este caso lo que nos conviene es dar el rango máximo de ángulo, de amplitud de ángulo, que es de 0 a pi sobre 3, y en función de eso, decir el radio de dónde va. Es decir, fijado un ángulo de dónde va el radio. ¿Sí?
¿Cómo hallar el pi sobre 3? Lo pueden hallar en el dibujo, que es lo que les estaba diciendo ahora lo último, que es este puntito de acá es tal que su proyección acá es un medio, o sea, es el ángulo tal que es coseno de ese ángulo es un medio. Ahí ese ángulo es pi sobre 3. O lo pueden verificar en las cuentas, porque reescribiendo todas las condiciones, o sea, llego a esta condición, ¿no? Y para que esa condición tenga sentido, 2 coseno de tita tiene que ser más grande que 1. ¿Sí? Si no, esa condición no tiene sentido. Y el caso límite es cuando 2 coseno de tita es 1. Es el ángulo límite. El ángulo donde se transforma en un puntito. Estoy acá. Que es justamente cuando el coseno de tita es un medio. Lo mismo que habíamos dicho en el dibujo. Entonces, el ángulo lo vamos a variar entre 0 y pi sobre 3. Y fijado el ángulo, el radio lo variamos entre 1 y 2 cosenos de ese ángulo. Si quieres, esto lo vamos a escribir al revés. Para que nos quede como la integral. Fijar esto entre esto y esto, y esto entre esto y esto. ¿Sí? Y ahora ya tenemos todos los ingredientes, ¿no? Entonces vamos a calcular la integral de f del dominio D, va a ser igual a esto. Con el teorema de cambio de variable voy a escribir f en polares, o sea, ρ es f en polares, por el determinante de jacobiano, que es ρ. ¿No? Y ahora tengo que fijar el tita entre 0 y pi sobre 3, y el radio entre 1 y 2 coseno de tita. Por lo tanto, recuerden que la variable que está entre constantes es la última que integro, y la que está entre funciones es la primera que integro. Entonces acá me queda de ρ de tita. Ahí, si se fijan, esto sí es fácil. ¿Sí? Esto es la integral entre 0 y pi sobre 3 es, de ρ cuadrado de ρ, o sea, me queda ρ a la 3 sobre 3, ¿no? Entre 2 coseno de tita y 0. Se me queda esto. Dos a la 3 sobre 3 por coseno de 3 de tita. De tita. ¿Sí? Y esto, 2 a la 3 sobre 3 es 8 tercios. Ahí te faltó el 1, ¿no? O sea, El, lo perdiste ya en el segundo paso, ¿no? perdón, perdón. Sí, faltó el 1, me lo comí. Lo voy a poner 1. Gracias. Eh, acá. Menos un tercio. Entonces vamos a sacar un tercio para afuera. Y esto me queda. La integral de coseno a la 3 de tita, ya hicimos con seno a la 3, me parece. La clase pasada. El truco más rápido es separarlo como coseno cuadrado por seno. Lo escribí acá rápido. La primitiva de esto es la primitiva de esto. Que es igual a esto. Que es igual a esto. No es esto. ¿Sí?
Entonces, recordando que la primitiva de coseno de 3 es eso, esto me queda 1/3 por 8 por esto. Lo voy a escribir así. 8/3 por seno de tita menos seno a la 3 de tita sobre 3 entre pi sobre 3 y 0 menos la integral de 1/3 entre 0 y pi sobre 3, que es una constante. Se me queda 1/3 por pi sobre 3. Y no lo voy a evaluar, pero esto es el resultado final. Eso. Bien. O sea, una vez que llegamos acá, una vez que llegamos ahí, es cálculo 1. O sea, entre comillas. Y vas a hacer cuentas. Y le puedo ahorrar, obviamente, pero la parte teórica de cálculo 2 ya se terminó ahí, de hacer cuentas. Ahí lo único que falta es evaluar entre el piso de 3 y 0. Bien, fíjense en este caso, la función quedó mucho más fácil de integrar, quedó rho cuadrado, en vez de la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y el dominio quedó más o menos. O sea, no quedó mal, pero no quedó tan bien como como el ejercicio anterior. ¿Sí? Quedó esto. Ese quedó mi dominio. Esto sería g a la menos 1 de phi a la menos 1 de. ¿Van siguiendo? ¿Quieren que haga un repaso de esto último que hicimos? ¿O seguimos de largo? A ver, punta. Porque que rho cuadrado sea mayor o igual a 1 es lo mismo que rho sea mayor o igual a 1. Hacer raíz de los lados. Es todo positivo siempre. Si querés, el 1 es igual a 1 cuadrado, tachar los cuadrados. Si querés. ¿No? O sea, podés hacer eso porque todo es positivo siempre. Rho siempre es mayor que 0. No sé si era esa pregunta. Estas manipulaciones es práctica de hacer varios ejercicios. Va a ser más complicado con 3 variables porque hay que tener 3 variables en cuenta. Cuando vemos esféricas, por ejemplo, ahora lo escribo en un ratito, en esféricas tengo 2 ángulos. Tengo el ángulo, no sé, llámenle tita y el ángulo phi, por ejemplo, o alfa, quieren decirlo. Bien. Vamos a pasar algo de áreas y volúmenes ahora. O o sea, ¿tienen dudas de esto último que hicimos? Antes de seguir largo, no quiero apurarme tampoco. ¿Quieren rever algo? ¿Seguimos? Me asustan los silencios porque puede ser que no entendió nada nadie, o que simplemente no quieren contestar. ¿Sí? Vamos a seguir haciendo integrales del mismo estilo igual ahora, pero
pero sientan la libertad de pararme en cualquier momento. ¿Sí? Bueno, ya lo saben, y hoy es la última clase además. Pero igual, me paro. Calcular áreas y volúmenes. Lo primero que hay que comenzarse de calcular un área o un volumen es integrar 1 en ese lugar. ¿Sí? Voy a poner acá. ¿Sí? Recuerden, si estamos en R2 y queremos calcular la integral de alguien arriba de un dominio, es el volumen debajo del gráfico. ¿Sí? Si el gráfico es el gráfico de la función 1 constante, lo que hace la función es levantar todo a altura 1. ¿Ah? Por lo tanto, el volumen debajo del gráfico va a ser el área de la base por la altura que es 1. Entonces, volumen, si sale la base por 1, ese 1, como no lo cuento, entonces me queda el área de la base, o sea, el área del dominio. No sé si lo dije medio rápido, pero el dibujito sería algo así, ¿no? Tengo Z, donde están las imágenes, ¿no? X e Y. Tengo mi dominio D, ¿no? Tengo la función constante igual a 1, ¿no? Si f constante igual a 1, lo que hace arriba del gráfico, arriba de se levanta 1 la función. Entonces me queda de nuevo. ¿Sí? Este es el gráfico. ¿Tá? Y el volumen debajo de esto, que es la integral, es área de la base por altura. Tiene que ser esto acá. Todo esto. El volumen de esto es igual al área de D. Lo que voy con eso es que el área de un conjunto D es integrar 1 en ese lugar. Y el mismo razonamiento vale con las variables. No lo puedo dibujar, pero en definitiva es lo mismo, ¿no? Si tengo una función que va de Rn a R, la f, y es constante igual a 1, es como levantar, poner la altura 1 en ese espacio de dimensión n. Pero el volumen n dimensional va a seguir siendo la medida esa de la base por la altura. Ya se va a seguir respetando, ¿no? En general, el volumen o el volumen n dimensional se calcula igual. El volumen de D, el integral en D de 1. Digo esto porque ahora vamos a calcular volúmenes y áreas. Bien, el ejercicio 6 y 7. Vamos a ver. Capaz que para hacer uno de R3 ya de una hacemos el 7. No sé lo que. Vamos a hacer el primero, el 7A. Así ya hablamos de coordenadas cilíndricas, que no hemos hablado todavía. Bien, en el 7A tenemos que calcular el volumen de esto. Bien, antes de hacer nada, vamos a intentar imaginar quién es
este bicho, ¿quién es D? A ver si lo podemos hacer acá. Antes de nada, ¿saben cómo sería la figura esta? Lo estoy simplificando, pero... Ahí va. Es eso. No sé si ya lo hemos trabajado, pero esto es la superficie de revolución de una parábola. ¿Ah? El elipsoide. El elipsoide es porque va a ser elíptico. O sea, porque en vez de tener circunferencia, en vez de ser una circunferencia, porque no va a ser de revolución el otro, pero este sí. ¿Ah? Es agarrar la parábola esta, ¿no? Este de acá es agarrar esta parábola y hacer la revolución. ¿Ah? Me queda como una copita. Es decir, esta curva de acá es la curva z igual a i cuadrado. Y x igual a 0. Esa es la curvita esa. ¿Ah? Si quieren repetir el razonamiento, no les va a quedar revolución acá, pero la figura es bastante parecida. ¿Sí? Me va a quedar como una copita. ¿Sí? ¿No? Es una copita donde esto que estoy dibujando acá no es una circunferencia, es una elipse. ¿Qué elipse es? Bueno, dependiendo de la altura, ¿no? Pero es la elipse de esta ecuación. Z igual a eso. Entonces, eso cuando z es igual a lo de la derecha. Ahora, z varía entre 0 y eso. Es decir, z es la altura, va entre el piso hasta chocarse con esto. Es decir, z va siempre desde el piso hasta chocarse con eso. Este es el momento que hace z. Desde el piso hasta esto. Pero no va desde todo el piso, porque tengo una limitante más. La limitante más es que x cuadrado más y cuadrado, o sea, con los a y el b, es menor o igual a 1. Eso quiere decir que no voy hasta cualquier lado, voy hasta chocarme cuando el radio, entre comillas, porque es un radio de la elipse, es 1. Que sería como por acá. ¿No? Eso, si lo ven acá abajo, ¿sí? Esto de acá, lo voy a pintar de amarillo. De verde lo voy a pintar. Eso que está ahí en verde es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre cuadrado menor o igual a 1. Es esa región. Por lo tanto, la z está solo arriba de esa región. Es decir, lo que queremos calcular es lo que está acá afuera. ¿Se entiende? Es como si agarro ¿cómo se llama? Un cilindro y le doy con una cuchara. Y le saco toda la parte de adentro. ¿No? Eso va a ser lo que le quiero calcular el volumen. ¿Sí? ¿Sabes? Intenten dibujarlo ustedes, abajo me queda medio feo. ¿Tá? Pueden pensar de otras formas. ¿Tá? A mí me parece esta es la forma más fácil de verlo, pero también lo pueden pensar al revés. Tipo, fijado un Z, acá yo como que moví el Z desde un punto hasta otro. ¿Sí? Pero pueden fijar el Z y ver el X y el Y de dónde van. ¿No? Es como si quieren fijar un Z y fijar una altura,
el radio, entre comillas, de esa elipse va entre 1 y z. Entre 1, que es el borde, y z, que es lo que está dentro. Esa es la altura. También lo puedo pensar así. Ahí ahora vamos a querer calcular la integral de 1 en este lugar. Es decir, queremos calcular integral de 1 en d. Bien. ¿Qué pasa si lo queremos hacer como hicimos con las escrituras normales? ¿No? Digamos, de integrales iteradas. ¿No? Recuerden que el formato para integrales iteradas es de este estilo. En R3, lo que hicimos casi siempre en R2, pero en R3 sería fijo, hay alguien que está fijo, por ejemplo, X o Z o cualquiera, alguien entre dos números. El Y, que solo depende del X, entre dos funciones. Y el Z, que dependa del Y y del X. Es como que siempre hay uno que no depende de nadie, uno que depende de uno y uno que depende de dos variables. La gracia es que a la hora que voy integrando, voy haciendo las integrales iteradas, voy matando variables. Esa es la gracia. Este es el formato que buscaría si yo quisiera hacer integrales iteradas con coordenadas cartesianas, X y Z. Lo que pasa acá es que queda horrible. Si quiero hacer esto así, queda horrible. Está todo redondeado. Es decir, todas las curvitas estas que me aparecen, bordes de elipses, son feas. Entonces lo que voy a hacer es usar otras coordenadas, que me van a servir bastante. Voy a usar como unas coordenadas que son como cilíndricas, pero es un cilindro adaptado a la elipse. Es decir, voy a usar unas coordenadas de tal forma que esto lo puedo pensar como un cilindro, ¿tá? Con radios. Entonces voy a pensar en términos de radios, ángulos y altura. Y las coordenadas serían así. Eh, para una mejor escritura del dominio, uso coordenadas cilíndricas, y entre paréntesis pongo adaptadas a la elipse. ¿Sí? Las coordenadas cilíndricas son como las vienen en teórico. Adaptadas a la elipse es básicamente componer dos cambios de variable que los voy a hacer al mismo tiempo. ¿Sí? Pero en realidad lo que hago es coordenadas cilíndricas compuestas con un cambio lineal. ¿Por qué con un cambio lineal? Agarren este dibujo de acá, lo apretan en las X o lo estiran en las X y lo apretan así, lo estiran así con cambios lineales, es decir, con homotesias en las X y en las Y, hasta que les quede un cilindro lindo, es decir, redondito. Hacen primero ese cambio de coordenadas, dejarlo redondito, y después eso lo escriben como coordenadas cilíndricas. ¿Tá? Y lo que voy a escribir ahora hace todo eso al mismo tiempo. Es decir, lo deja como un cilindro y después lo escribe en coordenadas polares por z, que son cilíndricas. Entonces la función esta sería así. ¿No?
Las coordenadas X, Y, que son en las que tengo las circunferencias, si quieren, que no son circunferencias, son elipses, lo voy a escribir así. Estos serían las originales. Estas serían así. Estas serían las cilíndricas de toda la vida. Es en las primeras dos coordenadas, son polares, y en la segunda coordenada la dejo igual, z, que es la altura. Pero ahora lo que yo quiero es que, básicamente, quiero que esto sea como mi ρ cuadrado. Quiero que C, A y B me dejen de molestar, ¿no? Y para eso lo que hago es, lo pueden pensar así, quiero que cuando yo sustituya esto, por mis nuevas coordenadas me quede un ρ cuadrado. Entonces lo que hago es agregar un A y un B en las coordenadas X e Y. Acá un A y acá un B. Y se fijan, si yo sustituyo esto por X y esto por Y, ¿no? En la coordenada, en la condición esta, me queda un ρ cuadrado menor o igual a 1. ¿No? El A y el B se me mueren con este A y con este B. ¿No? Esto de acá me manda sería un prisma, ¿no? a un cilindro de base elíptica, digamos. Así como las polares me mandan un rectangulito en un círculo, esto me manda un rectangulito por una altura en un círculo por una altura. O sea, me manda un prisma en un cilindro. Claro, no, o sea, no es que funcione o no funcione, es que me facilita las cuentas o no. Más que funcionar es qué es lo que me facilita las cuentas. En este caso podría haber hecho, si quieren, cilíndricas comunes. El problema es que me va a quedar feo, porque acá, o sea, podría haber hecho los cambios de coordenadas que yo quiera, ¿sí? Yo fui de derechito a esta para, a la hora de reescribir mi dominio con las nuevas coordenadas, me quede fácil, ¿no? Esto acá me va a quedar ρ cuadrado, esto me va a quedar z, entonces me va a quedar súper fácil. Si yo ponía cilíndricas comunes, ¿no? Bueno, el z queda igual, pero el otro no queda ρ cuadrado, porque el a cuadrado y el b cuadrado me iban a joder. Exacto, es hacer un cambio lineal compuesto con cilíndricas. Estoy haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Voy a hacerlo después, voy a hacerlo por separado, ¿no? Si lo haces por separado, es como primero hacerlo lineal para sacarte el A y el B de arriba, y después cilíndricas. Yo estoy haciendo las dos al mismo tiempo. Es decir, esta phi es la composición de dos cambios de variables, si quieren pensarlo así. ¿No? Es un cambio lineal compuesto con polares. El cambio lineal es este, por las dudas. X y Z. Una pregunta, si te olvidas la A y la B, ¿qué tan difícil te quedaría? Y no voy a poder sacar el ρ. Fíjate que si tendría esto, mira, si no está el A y el B, la condición esta, me quedaría así. Seno cuadrado de tita menor o igual a 1. Y yo lo que quiero hacer es, de alguna forma, poner coseno cuadrado más seno cuadrado, juntarlos para que se me forme un 1. Pero acá no puedo sacar el factor común, porque tengo esto de un lado y esto del otro, que son dos números distintos. Entonces no tengo chance de generar algo lindo. Me queda esa ecuación y no la puedo mejorar. Es horrible, ¿Es verdad? ¿no? Entonces, al yo sacarme esto y sacarme esto, arriba sí, saco el factor común ρ cuadrado y me queda esto. Igual a 1. Por eso es que pongo el A y el B. Pero como dicen, es lo mismo que hacer dos cambios de variables. Primero uno lineal, para sacarme el A y el B de arriba,
Uno lineal que me transforme esta elipse en un círculo, básicamente, es eso. Y después paso a cilíndricas. Acá lo que hice fue hacer las dos cosas al mismo tiempo. Después que se acostumbren es natural. ¿No? Es decir, quiero que ahí me aparezca un rho cuadrado. Entonces le enchufo un A y un B a las primeras coordenadas. Pero como dicen, es componer este cambio, es este cambio de variable, que es lineal, compuesto con polares. No lo voy a escribir. Pero si componen esto con polares, les queda exactamente esto. Este cambio de variable es el que me manda circunferencias en elipses. Circunferencias en el plano z igual a 0, si quieren. Bien. Y la dificultad del ejercicio está en eso, en escribir bien el dominio, porque después integrar es fácil. Ojo, ahí todavía no calculamos el determinante jacobiano, vamos a calcularlo. Me queda igual, o sea, spoiler, me queda igual que las cilíndricas multiplicado por A por B. O si quieren pensarlo más rápido, esto es la composición de dos difeomorfismos, uno lineal y el otro cilíndricas. Entonces, el determinante de la composición va a ser el producto de los determinantes. El determinante de la lineal es A por B, el determinante de cilíndricas va a ser ρ. Entonces, el determinante de todo esto me queda ρ por A por B. Eso si lo quieren pensar rápido. O hacemos la cuenta, que lo voy a hacer ahora rapidito. Determinante de jacobiano de phi. Primero el jacobiano. Esto es fácil. Lo que tienen que hacer es, recuerden, primera función, escribo el gradiente en horizontal. Segunda función, un escalón abajo el gradiente. Tercera función, gradiente. De la primera derivada según ρ me queda A coseno de θ. Segunda derivada según θ me queda menos A ρ seno de θ. Y derivada según z, la primera entrada me queda 0. La segunda me va a quedar acá B seno de θ. Acá me va a quedar B ρ coseno de θ, 0. Y acá me va a quedar 0, 0, 1. Y se calcula el determinante de esto, ¿sí? Le va a quedar esto. A y B son positivos, y ρ también, así que le saco esto. ¿Sí? Bueno, entre paréntesis. Bien. Entonces ahora vamos a las cuentas. ¿Se entendió esto? Lo que dije igual no lo voy a usar, pero se entendió que al ser phi la composición de dos cambios variables, uno que es lineal, que es multiplicar la x por a y la y por b, es componer ese con el otro. En términos de matrices jacobianas es multiplicar matrices, y sus determinantes se multiplican también. Acá lo ven claro. Si le saco esto, me queda exactamente la cuenta del jacobiano de las cilíndricas comunes. Y lo que me quedó no es nada más que esta matriz multiplicada. O sea, este era el cambio de variable lineal que usaría, si lo escribo como dos cambios compuestos. ¿Y quién es la matriz asociada a este cambio de variable? Es una matriz diagonal donde tengo A, B, 1. ¿No? Entonces, el jacobiano de esto sería esto. Y si multiplican esta matriz por esta matriz sin esto, les queda exactamente esto.
Es la regla de la cadena lo que os estoy diciendo. Capaz fui medio rápido, no importa. O sea, quédense con lo que escribí en negro igual. Lo que voy es que si iban por el otro camino, obviamente iban a llegar a lo mismo. Bien. Bueno, entonces para calcular el volumen hacemos la cuenta ahora. Entonces, integrar 1 en D va a ser... perdón, no escribí quién es D, pero sí, casi. D en polares, en cilíndricas, perdón, sería... y voy a hacer lo mismo que hice antes, voy a traducir literal lo que está escrito ahí. Ahí me va a quedar un Rho cuadrado. Igual a 1. Y recuerden el formato que yo quiero, que es lo que está en rojo arriba. ¿Sí? Quiero primero fijar una en su rango máximo, después otra en función de la primera, y después la última en función de las primeras dos. Fíjense que acá, en estas ecuaciones, el θ no juega ningún papel. Es decir, el θ va a variar entre 0 y 2π, porque no tengo ninguna condición sobre el ángulo. Y obviamente, o sea, tengo una simetría, que es moverme todo en todo el ángulo θ, y el dibujo no cambia, entre comillas. Cambia un poquito, pero en estas coordenadas no cambia. Entonces, lo podemos escribir de dos formas distintas. Por ejemplo, que el z varía entre 0 y 1, y el ρ cuadrado entre z y 1. Eso lo tienen que despejar. O que el ρ varía entre 0 y 1 y el z entre 0 y ρ cuadrado. Capaz que ese es mejor. Debe ser lo mismo. Lo vamos a escribir así. Tal es que z entre, vamos a decir, ρ entre, primero fijo el θ, que es el que no me molesta. El ρ entre su rango máximo de movimiento, que es entre este número y este número, entre 1 y 0. Y ahora el z sí. El z va entre 0 y ρ cuadrado. Todo esto lo puedo volver a pensar en el dibujo. Ya casi terminamos. ¿Cómo lo pienso en el dibujo? Bueno, primero es fijar un ángulo. El ángulo lo veo así, ¿no? Fijar un ángulo que es como fijar un plano, si quieren. Fije ese ángulo, ¿no? Una vez fijado el ángulo, fijo un radio, ¿no? Fijo este radio. Hasta ahí va el radio. Una vez fijado ángulo y radio, quiero ver hasta dónde va el z. El z va a ir entre 0 hasta chocarse con la copa roja. La copa roja corresponde cuando al radio ρ cuadrado. Cuando z es igual a ρ cuadrado. Por lo tanto, es esto que está acá escrito. Entonces, vamos a calcular la integral, que eso sí es fácil. Luego, esto es esto. Uno por el determinante jacobiano, que es ρ por A por B. Y ahora integro. Lo último que integro es θ, lo del medio es ρ y lo primero es z. O sea, esto. El dθ, como el θ no va a aparecer nunca, ya sé que va a ser todo multiplicado por 2π. Es decir, esta última integral de afuera, lo de adentro no tiene ningún θ, es una constante para θ. Así que eso ya, si quieren, lo hago ahora. Me queda 2π. Por la otra integral, que también ya voy a hacer un paso más.
me queda la integral, el a por b también lo saco para afuera. Integral entre 0 y 1. Ahora voy a integrar según z, no tiene ningún z, o sea, me queda multiplicado por lo de afuera. ¿Listo? ¿Por qué vale 1? Es porque estoy integrando la función 1. Recuerden que yo quiero el volumen. ¿Ah? ¿Ese es el 1 que me preguntás? ¿El 1 de este? Ese 1 es porque quiero integrar la función 1. Recuerden, calcular el volumen es integrar la función 1. ¿Sí? Es un volumen de R3 porque estoy en R3 ahora, pero en general, calcular el volumen n-dimensional en un dominio D es integrar 1 arriba de ese dominio. La explicación de por qué fue lo que intenté hacer acá arriba. Eso que está ahí en amarillo. Esto es lo que está. Eso de ahí. Entonces, integro 1, hago el cambio de variable a esa función 1. En realidad la función es 1 compuesto la phi, pero la constante compuesto con phi es la constante, por el determinante de jacobiano, que es esto que está acá. El determinante de jacobiano es eso, y me queda eso que está ahí. Sigo haciendo la cuenta para terminarla. Queda 2pi por a por b, por la integral entre 0 y 1, de rho a la 3 de rho. Entre 0 y 1, y esto es 2pi por AB por rho a la 4 sobre 4 entre 1 y 0. Eso me queda pi por A por B sobre 2. Si no le doy ninguna cuenta, sería el resultado. ¿Se entendió lo que hicimos? Capaz que fui rápido en las cuentas. Igual no es lo que más me interesa que sepan. Me interesa más lo otro. Franco, ¿entendiste por qué lo del 1? ¿Por qué estoy integrando 1? Si no, lo revemos de nuevo un poquito. S, A y B son constantes. O sea, el ejercicio empieza con esas constantes, ¿no? A y B son dos números positivos. El dominio D está definido así, en función de ese A y B. Ahora, entonces yo calculé el volumen en función de ese A y B. El A y B me determina qué elipse estoy tomando, ¿no? Son numeritos fijos. Poné que A es 2 y B es 8. Lo que vos quieres. ¿No? Entonces el volumen obviamente me quedó en función de esas dos constantes. No, A y B son dos constantes positivas fijas. Las variables son X y Z, que después pasan a ser ρ, θ, Z. El otro cambio de variable que no llegamos a ver que es importante son las esféricas. ¿Sí? Que ya estamos pasado de tiempo. Las esféricas, o sea, obviamente funcionan igual, lo que a veces son un poquitito más difíciles de visualizar, ¿no? O sea, en teoría funciona exactamente igual, es un cambio de variable más. El determinante de jacobiano es ρ cuadrado por seno de θ, ¿no? Bueno, salvo algún detalle, dependiendo de... Hay más de una forma de escribir coordenadas esféricas. Si escriben la de las notas, si no me recuerdo, creo que está hecho así en las notas, el jacobiano te queda ρ cuadrado por seno de θ.
Entonces, si quieren como grabarse esto, es en polares, el jacobiano es ρ, en cilíndricas, el jacobiano es ρ, y en esféricas, el jacobiano es ρ cuadrado por seno de θ. Obviamente las pueden modificar, o sea, tanto las polares como las cilíndricas como las esféricas, ustedes las pueden modificar como quieran, son difeomorfismos, mientras sigan siendo difeomorfismos, van a seguir siendo cambios de variables. ¿Qué modificaciones son las que a veces le quiero hacer? Es, por ejemplo, lo que hice hoy, es, en vez de hacer cilíndricas, como que hice cilíndricas compuesto con un cambio lineal, y lo hice de uno. Pero también puedo hacer centrar mis coordenadas en otro lugar, porque tanto las polares como las cilíndricas como las esféricas, como que las veo centradas en el 0, 0. Ese centro obviamente lo puedo cambiar y simplemente es sumar constantes. ¿No? Sumar, esa traslación, por ejemplo, no me modifica el jacobiano. Me queda igual. Pero a la hora de escribir a veces me facilita. Por ejemplo, imagínense, tiene que calcular el volumen de un cilindro, pero que no está centrado en el 0, 0, sino que está centrado en otro punto. Bueno, agarran las cilíndricas y las trasladan, las coordenadas cilíndricas, y ponen las coordenadas centradas en el punto que quieren, por ejemplo. ¿No? Es decir, no hay o sea, no vean el cambio de coordenadas como algo rígido, o sea, ustedes lo pueden modificar un poquito. Y no llegamos a hacer cálculos de 3 variables con funciones, ¿no? O sea, la única dificultad extra es que tengamos variables, pero es exactamente igual a lo que hicimos, ¿no? Es usar cambio de coordenadas. Saber qué cambio de coordenadas usar es práctica y ver las expresiones, ¿no? Yo que sé, si tengo algo que tiene x cuadrado más y cuadrado, puedo hacer por lado de cilíndricas. Si tiene x cuadrado más z cuadrado, en algún lugar, puedo ir por lado de esféricas, por ejemplo. A veces sí, a veces no, a veces tengo x cuadrado más z cuadrado, pero mi dominio está como para escribir en cilíndricas, a pesar de que mi función esté como para escribir en esféricas. Y ahí voy tomando decisiones, a ver qué es lo que quiero, mejorar mi escritura del dominio o mejorar mi escritura de función. Todo eso lo van a ver en la práctica. ¿Sí? Así que lo de hoy lo voy a dejar por acá. Les recomiendo que hagan bastantes cuentas. Pregunten en el foro si nos llegan resultados, si se trancan con algo. Y bueno, también en la clase de consulta pueden entrar todas las dudas que tengan o todo lo que no les salió. Clase de consulta, capaz que lo mejor es más cerca del parcial, me parece a mí. Si ustedes la quieren tener antes, yo no tengo problema. Supongo que están con otros parciales también por eso. Yo en mi clase de consulta todavía no fijé el horario ni el día, pero pensaba ponerla, no sé, que no se pise con las otras clases de consulta y que sea más cerca del parcial. ¿Tienen fechas en mente de sus parciales? A ver si puedo poner la clase de consulta de forma que no les joda. O sea, con otros parciales que tengan antes de cálculo. ¿Tienen mano ahí para decirme? Los que están acá por lo menos. El 20 GAL, 26 cálculo, creo, discreta, uno de esos dos. El 29 o cálculo discreta y el primero programación. Al menos eso es lo que tengo yo. No, cálculo es el 26, ¿no? Entonces el 29 es el de discreta. Discreta 1, por Ah, cierto. el 21. Está, capaz que. ¿Qué día cae el 21? ¿Tienes idea, no? El 21 no, el 29. Está. Está, entonces unos días antes del parcial. No sé si el 26 es viernes, me parece. Y bueno, puede ser el miércoles 24, por ejemplo. Así ya vienen estudiados para la consulta. Un poquito. Capaz que le pongo el 24 entonces. ¿Me parece bien? Sí, perfecto. Bien.
Voy a cortar la grabación.